Bueno, como siempre decimos, tenemos la oportunidad de estar juntándonos otra vez para hablar algo de la palabra de Dios, algo que nos ayude a llevar una secuencia ordenada sobre, en este caso, las cronologías que aparecen en los 4 evangelios y agregamos el libro de los Hechos, porque dijimos que íbamos a ver 4 temas. El primero relacionado con los eventos de la crucifixión, eso lo completamos. Luego estuvimos mirando qué pasó la semana de la Pasión para ver exactamente el día de la muerte del Señor Jesucristo, explicar que hay expresiones hebreas que nosotros no conocemos y pensamos que pueden ser 3 días y 3 noches, 72 horas, lo cual mostramos que no era así, que Cristo sí participó de la Pascua. Y tercero, estuvimos viendo lo que está relacionado con la cronología de apariciones del Señor resucitado. Así que esos 3 temas los completamos. Entramos en un cuarto tema que tiene que ver con las relaciones del Espíritu Santo con la cronología de los 50 días, o sea, hasta Pentecostés. Y ese tema lo seguimos ahora tratando de enfocarnos en, primero que nada, lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y los apóstoles. Después vamos a ver un poco más. Aquí les paso algunos puntos que hay que tener memorizados prácticamente. Es decir, cuando ustedes van a estudiar algo previo a la cruz, hubo una historia, pero a los discípulos se les va a decir algo especial en el aposento alto. Juan 13 al 16 son los pasajes que nos recuerdan qué pasó en ese momento. Y algunas promesas relacionadas con el Espíritu Santo, relacionadas solo con los apóstoles y algunas verdades futuras, y algunas que pueden y que se extienden a la vida de los creyentes y aún de los inconversos, porque vamos a ver en Juan 16, del 7 al 11, la acción que el Espíritu Santo iba a hacer sobre las personas inconversas. El punto 2 que hay que tener en cuenta son los eventos posteriores a la cruz durante esos 40 días. Y ya hemos visto que Lucas 24, Marcos 16, Hechos 1 y Juan 20 y 21 contienen algunos de esos eventos. Tercero, hay que tener bien claro que hay eventos intermedios durante los 10 días hasta Pentecostés. Y eso lo vamos a ver en Hechos 1, del 10 al 26. La elección de Matías y lo que ellos hacían los discípulos mientras esperaban Pentecostés. Y después, el punto 4, bueno, son los eventos posteriores a Pentecostés, que vamos a ver de Hechos 2 al 28, y eso está relacionado básicamente con el crecimiento, desarrollo de la iglesia en el primer siglo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay eventos previos a la cruz, eventos posteriores durante 40 días, eventos durante los 10 días hasta Pentecostés y lo que es posterior a Pentecostés. En esta diapositiva 6 les hice un visual cronológico para comprender los eventos posteriores a la cruz. Así que tenemos la cruz del Señor Jesucristo y dividimos abajo en 3 aspectos: los eventos previos, los posteriores y posterior a Pentecostés. Con eso hacemos una línea de tiempo de los 50 días donde el pueblo, los apóstoles tenían algunas informaciones con las cuales moverse. Y lo que sabemos que a los 40 días está la ascensión del Señor Jesucristo y Pentecostés viene 50 días después. La parte de abajo es importantísima porque te dice cuáles son los eventos previos a la cruz, cuáles son los posteriores que están en esos 50 días y lo que es el ministerio posterior a Pentecostés. Ahora tenemos que pensar en algunos puntos importantes de ese tiempo previo a la cruz. No estamos extendiéndonos al ministerio del Señor hacia el pueblo judío, ni estamos hablando del tiempo donde el Señor habló por parábolas para poner al pueblo judío endurecido y posponer el reino mesiánico o el reino, en este caso llamado el reino de los cielos, que es el mesiánico, hacia otro momento. Y además la aparición de un misterio que no se dio durante el ministerio terrenal de Cristo, sino posterior a Pentecostés, que es la aparición de la iglesia.
Recuerden no mezclar iglesia con los santos redimidos del Antiguo Testamento. Si ustedes leen detenidamente Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, van a encontrar que los espíritus de los justos hechos perfectos, que según capítulo 11 y especialmente el versículo 40, se refiere a los santos del Antiguo Testamento. Bueno, allí aparece la iglesia que está formada por los primogénitos que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero, que están inscriptos en los cielos. Así que no hay forma de aceptar ese concepto que dice que la iglesia está formada por los redimidos de todos los tiempos. Imposible, no hay manera. Tengo que destruir los versículos bíblicos para apoyar eso. Y además, si bien la fe es la característica principal de salvación en todos los tiempos, no tiene que ver con la iglesia, ni con los judíos, ni con los gentiles. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos hablando solamente de verdades que fueron dichas en el texto de Juan 13 hasta el 16. Y por supuesto la oración del capítulo 17. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta de ese tema. Estas verdades que estamos hablando tienen primero, tenemos que entender que fueron dichas exclusivamente a los 11 apóstoles, porque ya Judas Iscariote no estaba, se había retirado de la cena de la Pascua. Así que cuando hablamos del capítulo 13 hablamos cuando ya se fue. Lo segundo que es importante es que algunas de todas esas promesas y revelaciones no se puede ni se debe extender a todo creyente de hoy, porque eran señales que, primero, confirmaban la palabra del mensaje de salvación por gracia, que era nuevo. No era igual que el que Cristo y Juan el Bautista y los apóstoles predicaron en Israel. Esto era nuevo y esto iba hacia los gentiles, básicamente. Lo segundo, confirmaba la autoridad divina delegada por Dios en los apóstoles. Así que las señales, prodigios y milagros que ustedes leen en Marcos 16, que ven en 2 Corintios 12 y que ven a los apóstoles haciendo eso durante el ministerio en el libro de los Hechos, era para eso, para los apóstoles. Es un error gravísimo utilizar Marcos 16 para creer que estas señales seguirán a todos los que creen. Cuando dicen a todos los que creen, no han leído el contexto, no han investigado que el griego impide extender esa palabra todos los que creen a otra gente, porque todo el contexto era que los apóstoles eran los incrédulos. ¿Está bien? También es importante, en tercer lugar, darnos cuenta que algunas promesas hechas a los discípulos sí están repetidas por los apóstoles para todos los cristianos de esta dispensación. Por ejemplo, la morada del Espíritu en el creyente es hasta la redención de la posesión adquirida. Si yo leo Efesios 1:13 o 4:30, me doy cuenta que estoy sellado hasta el día de la redención. Así que el creyente, cuando alguien habla de pérdida de salvación, tendría que llevarse a la Trinidad al infierno. Pero me asegura que esa morada es para los que están destinados al cielo. En cuarto lugar, hay otras promesas que se le dijo a los discípulos que no están siendo extendibles para los demás. Por eso yo les pongo 2 Corintios 12:12. Fueron únicamente realizadas por los apóstoles elegidos por Cristo. Así que solo ellos podían tener prodigios, señales y milagros. Hebreos 2, el autor, que evidentemente no es Pablo, porque él dice que él se pone a un costado, nos marca que los prodigios, señales y milagros, los diversos repartimientos del Espíritu Santo, fueron hechos por los que oyeron al Señor Jesucristo. Y además, esos dones se conferían a esos ayudantes de apóstoles por imposición de manos, pero tenían límites. Ahora lo vamos a ver. Si ustedes miran los diáconos en el libro de los Hechos, capítulo 6, hasta ese momento eran varones de virtud, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero después de la imposición de manos,
el diácono Felipe es considerado un evangelista. Y cuando en el capítulo 7 se va a apedrear a Esteban, se nos dice de Esteban que hacía señales, prodigios y milagros. Entonces yo les pido que siempre tengan en cuenta estos aspectos. Hay cosas que se pudieran pasar para los creyentes y otras no. Si ustedes miran a Timoteo, en 1 Timoteo 4:14, van a ver que Pablo le asegura que el don que había en Timoteo había sido por imposición de manos del presbiterio. Si Pablo y los ancianos habían hecho eso para que él pudiera ser un gran ayudante de apóstol. Pero les quiero recordar, y ya lo vamos a ver más detenidamente, que una vez muertos los apóstoles, no se podían mantener esos dones. Así que el punto 5 que hay que tener en cuenta es que muertos los apóstoles, todos los ayudantes de apóstoles, que a veces también se los llama apóstoles, no porque hayan sido llamados por Jesucristo, sino porque estaban asociados a la tarea del apóstol. Por favor, presten atención a eso en la Biblia. Esta falta de atención a la Escritura ha hecho que mucha gente, sobre todo aquellos que hoy se llaman apóstoles, les ha hecho creer que porque la palabra tenía un sentido secundario, ellos también pueden aplicársela, pero con las prerrogativas del apóstol del Jesucristo. Y eso es justamente no solo un error, que quiero pensar que es un error de interpretación, porque no quisiera pensar que es un error de malicia, para sojuzgar, para mantener al resto de la gente, de los creyentes y a los propios pastores debajo de sus autoridades. Vamos a ver, van a ver ese ejemplo. Matías, en Hechos 1, del 15 al 26, cuando él es seleccionado como diácono, se nos dice que él fue contado con los apóstoles, es decir, que Matías, sin ser un apóstol de Jesucristo, por la elección que hicieron inadecuadamente, porque la verdad es que no lo tenían que haber hecho, tenían que haber esperado que el Señor levantara el apóstol que él quería, Pedro hizo que lo eligiesen y echasen suertes. Y si ustedes leen el versículo 26, dice que les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así que aquí hay un término en donde nos damos cuenta que alguien que no era apóstol, pero que estaba dentro del grupo de apóstoles y que hacía el ministerio que Jesucristo le indicó a los apóstoles, podía recibir ese nombre. Después tenemos en Hechos 14, varias veces se nos habla de Bernabé, como también un apóstol. Creo que es 14:4, si ustedes lo tienen a mano después, pero por favor no solo escuchen el audio, traten ustedes mismos de ver cómo interpretar la Escritura. Así que si revisan Hechos 14 van a encontrar que a Bernabé también se lo va a llamar apóstol. Es más, a Bernabé en ese capítulo lo llaman Júpiter y a Pablo Mercurio, ¿se acuerdan? Porque el que llevaba la palabra era Pablo. Así que este es, digamos, otro aspecto importante que había en ese tiempo. Si seguimos mirando, tenemos también a Silas y a Timoteo, porque en 1 Tesalonicenses 2:6, Pablo va a decir que en el ministerio que ellos habían estado realizando, ¿se acuerdan ahí en el ministerio cuando estuvieron 3 semanas allí en Tesalónica? Bueno, cuando escriben la carta empieza diciendo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, pero en capítulo 2, versículo 6, Pablo dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Así que Pablo extiende ese ministerio, esa tarea que estaban haciendo dentro de la palabra apóstol. Ahora, esto no es una novedad desde el punto de vista de lo que el Espíritu Santo dejó informado. Porque si ustedes miran el Antiguo Testamento también existían los ayudantes de profeta. Y todos tuvieron ayudantes.
incluido Elías, que no se los pongo aquí porque no hay explicaciones tan claras como estas que les estoy mostrando ahora de Moisés y Aarón. En Éxodo 4, Moisés está tratando de excusar con Dios, tratando de decirle: Dios, no me mandes a mí, yo no quiero hacer ese ministerio porque me voy a poner delante de Faraón, yo fui criado en la corte, ¿sabes? Lo primero que van a hacer es cortarme la cabeza. ¿Por qué no mandás por otro que vaya a hablar en vez de hablar yo? Porque yo soy tartamudo. Bueno, él le estaba poniendo todas las excusas habidas y por haber que su cerebro le daba para decirle a Dios. Y Dios le dice: mira, yo he puesto en el corazón de tu hermano Aarón, que él es más formado que vos, la posibilidad, ya que te estás quejando tanto, de que él le hable a Faraón. Pero yo te voy a hablar a vos, y vos le vas a hablar a tu hermano Aarón. Es decir, yo soy Dios para vos, y vos vas a ser como yo mismo, como si fueras Dios para Aarón. Y cuando Aarón hable al faraón, va a ser la palabra de Dios directamente, exactamente como si yo se lo hubiera dicho. Y eso generó ese concepto del ayudante del profeta. Sabemos que después Aarón, cuando Moisés estaba en el Éxodo, recibiendo las tablas de la ley, hizo el becerro, sabemos eso, pero él seguía siendo el que después es designado sumo sacerdote, pero seguía siendo el profeta que ayudaba a Moisés. Después tienen a Eliseo y a Giesi. Si ustedes leen 2 Reyes 4, antes de Naamán, donde Giesi demuestra su corazón yendo a buscar y a pedirle oro y plata y ropas a Naamán por haber sido sanado, cosa que Eliseo no quería. Si ustedes ven, anteriormente había una historia donde Eliseo iba siempre y paraban en una casa, y un día esa mujer que no tenía hijos le dijo al esposo: este es un profeta, ¿por qué no le hacemos un cuarto para que cada vez que venga pueda estar ahí? Y lo hicieron. Entonces, hablando con Giesi, le dice: ¿viste que no tiene hijos? Le dice. Y entonces le dice: ¿te parece que le podemos dar eso? Entonces, bueno, la llaman y le dice: mira, el año que viene, por este tiempo, vas a estar abrazando un hijo. Ella un poco como que no creía y bueno, se disculpa con eso, pero fue así, tuvo un hijo. Al poco tiempo ese hijo muere, y muere mientras estaba trabajando con sus padres. La historia de Primera Reyes nos relata que ella le pidió al esposo un par de siervos, un par de asnos, para ir a ver al profeta. Cuando está llegando cerca de la casa de Eliseo, Giesi se da cuenta que era ella, pero no sabía nada. Y Eliseo dice: no sé por qué Dios no me ha revelado qué está pasando. Era correcto usar la palabra revelación porque era la forma en que Dios hablaba con sus profetas. Y en el Nuevo Testamento revelación estaba hasta el momento en que se escribe el Nuevo Testamento. Por eso Pablo, perdón el comentario, en Efesios 3, 16, les dice que él oraba por revelación en la mente de estos creyentes con respecto a lo que era la profundidad, la altura, lo extenso del amor de Cristo. Ahora, cuando ella se tira a los pies del profeta, entonces le cuenta qué pasó, y Giesi recibe un báculo de la mano de Eliseo y le dice: andá y ponelo sobre el rostro del niño y vivirá. Y sale Giesi a hacer eso. Llega, le pone el báculo, pero el chico no se despierta. Vuelve, eso muestra que estaba limitada la capacidad de él como ayudante de profeta. Y luego va Eliseo y realmente lo resucita. Estos temas que estamos viendo tienen que afirmar lo siguiente en nuestras mentes.
Los apóstoles fueron elegidos por Cristo. Los ayudantes de apóstoles los elegían los apóstoles. Se les podía conferir o todos los dones o algunos dones. ¿Sí? Recuerden que Elías era un profeta y cuando tiene ese aspecto, ese proceso de depresión, Dios le dice: quiero que vayas y busques a Eliseo. Y Eliseo fue el que quedó después. Recuerden cuando les expliqué que cuando Eliseo le dice: quiero una doble porción de tu espíritu, era precisamente algo que Eliseo no tenía, que era el ser profeta. Eliseo era un ayudante de profeta, no era profeta. Y una doble porción significaba ese llamamiento que él no tenía. Así de simple. Seguimos. Así que ahora vamos a aclarar el tema respecto del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que saber lo siguiente, que Pentecostés fue 3 cosas para los apóstoles simultáneas relacionadas con el Espíritu Santo, pero no son para nosotros, porque pertenecemos a la iglesia. Y esto quiero que lo notemos bien detenidamente para que cuando leamos entendamos de qué se trata. En primer lugar, era una promesa del Padre. Si ustedes leen Lucas 24:49, era una promesa del Padre. Ahora lo vamos a leer. Después era un bautismo, es decir, ese bautismo los sumergiría en una relación eterna con Cristo e identificados con Cristo. Y en tercer lugar, era una fuente de poder para que pudieran hacer una tarea que en el momento que ustedes leen Juan 13 al 16, no podían hacer. Había revelación, información que no podían ellos sobrellevar, porque además se la iban a olvidar. Así que toda esta tarea de edificar la iglesia y escribir las bases doctrinales para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, iban a ser esas. Y la fuente para darles esa capacitación era el Espíritu Santo. Vamos a ir por puntos. Lucas 24:46 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré, el Señor utiliza esto en futuro, porque yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjense la promesa y el poder que iban a recibir. El segundo punto, el hecho de que era un bautismo del Espíritu Santo. Estando juntos, dice Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso eran 10 días más. ¿Vamos viendo estas 3 cosas? Una promesa que acá se repite como promesa, ahora aparece la palabra bautizado con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, esto fue una fuente de poder para los apóstoles. Hechos 1, 7 y 8 dice: cuando le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esta acción del Espíritu Santo de bautizarlos también incluía el recibir poder. Y esto era una promesa del Padre. Así que nosotros, para entender mejor este cuadro, tenemos que recordar un pasaje más. Ese pasaje es Juan 20, del 19 al 23. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya tenían la morada del Espíritu Santo. Fue el mismo día de la resurrección.
Fíjense, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el mismo domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, que esto era el aposento alto de la casa de Juan Marcos, donde después vamos a ver en Hechos 1 que había 120 personas, o sea que era una construcción de buen tamaño. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La palabra recibid el Espíritu Santo, la vete, está colocada en un tiempo aoristo, pero como imperativo. Y la idea es: todos ustedes reciban ya, porque yo lo ordeno al Espíritu Santo. Y entonces ahora sí le vuelve a recordar algo que él ya les había dicho: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esto no tiene que ver con que el apóstol perdonaba los pecados. El hecho de presentar el mensaje era que cuando alguien se convertía, la remisión de pecados era algo que estaba escrito en los cielos. Hay que comparar este pasaje con las otras dos ocasiones donde lo vamos a ver y se van a dar cuenta que tiene que ver con eso. Cuando dice: lo que atéis en la tierra ha sido ya atado en los cielos, pero no porque ustedes lo hacen ahora, sino porque es algo que ya está decretado. Así como la salvación es un decreto divino, hecho en la eternidad pasada, antes de que exista lo que vemos y aún lo que no vemos, entonces este concepto de ministerio tenía que ver con tener el Espíritu Santo, pero no podían empezar a hacerlo hasta después de Pentecostés. Entonces, vamos a ver un cuadro para poder visualizar mejor esto. Este es un visual de la cronología que hay que comprender cuando tenemos que hablar de algunos eventos posteriores a la cruz. Por supuesto que lo primero que siempre ponemos es la cruz, y en una barra colocamos 50 días, que son entre lo que sabemos que hizo el Señor, las cosas que le dijo a los discípulos, y su ascensión y Pentecostés. Así que lo primero que ponemos es Juan 20, del 19 al 23. Eso sucedió el mismo día de la resurrección. ¿Y qué fue lo que pasó? Los apóstoles tuvieron la morada del Espíritu Santo. Por una directiva, por un imperativo del Señor Jesucristo. Aún no estaba Tomás acá. Tomás no estaba en esta reunión. Vino la semana siguiente. Y ahí el Señor apareció de nuevo, pero ya no le da el Espíritu Santo, no porque no lo tuviera, sino porque esa sola acción implicó que todos los apóstoles tenían que tener el Espíritu Santo. Pero esto es parte del plan de Dios, de la cronología con que Dios ha hecho su proyecto de formar la iglesia. Entonces no tenemos que imaginar cosas raras de Dios, son decretos divinos colocados desde antes de la fundación del mundo. Acuérdense que Dios no está actuando a medida de que el tiempo sucede. Dios tiene decretado todo de antes de los tiempos. La salvación, la justificación, la preservación del creyente, todo lo que ustedes quieran, las 33 riquezas de la gracia, y aún las pruebas, están todas organizadas para que el creyente las pase. O como dice Santiago 1, para que reciba esa corona de vida cuando soporta la tribulación, la prueba. Lo siguiente que tenemos que notar con esa flecha verde es la ascensión. Eso fue en el día 40, ustedes ya lo saben, pero bueno, necesitamos recordarlo nuevamente. Y luego Pentecostés estaba 50 días después. Vuelvo a marcar eso, ¿por qué? Porque en Pentecostés se van a producir estas tres cosas que tiene número 2, 3 y 4.
Primero, la promesa del Padre. Segundo, bautismo en un cuerpo, ser sumergidos, metidos en un cuerpo. Y cuarto, o tercero, el día de Pentecostés, el poder para la obra. Si ustedes pueden entender esto, no van a tener problemas de leer Juan 20, 19 al 23 y decir, pero ¿cómo? Si ya tenían el Espíritu Santo, ¿para qué vino en Pentecostés? Vino porque era para los apóstoles. Ellos venían de pasar el proceso de la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos a los judíos que rechazan eso y matan a Cristo. Luego, la sorpresa, entre comillas, que ellos no creían de las mujeres de que Jesús había resucitado. Luego pasan esos 40 primeros días hablando del reino de Dios, que hasta ese momento para ellos era como sinónimos. Pero resulta que el reino de Dios va a incluir algo que no existía hasta ese momento. Era la iglesia. Era un misterio que nunca se había dado a conocer en el Antiguo Testamento. Por eso cuando una persona toma un texto del Antiguo Testamento y se lo quiere aplicar al creyente de hoy, es ni más ni menos que una torpeza hermenéutica. Porque si bien es cierto que los salmos nos muestran el corazón del creyente de Israel, del judío, en Dios, de las angustias y aflicciones y tiempos de alegría que pasaba, y a nosotros también nos pasa lo mismo, eso no es un criterio hermenéutico sano de traspolar las verdades dichas a Israel para la iglesia, porque no se cumplen. Cuando Dios le prometía cosas al pueblo de Israel es en virtud de un pacto de sangre hecho en Éxodo 19 entre el pueblo judío y Dios. Nosotros no somos el pueblo judío, no hay manera que seamos el pueblo judío, porque nosotros no estuvimos en ese lugar, nosotros no hicimos ese pacto. Y cuando se habla de la sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto es un compromiso de Dios también con Israel, pero no con la iglesia. Y eso, por favor, les pido, si tienen tiempo, abran su Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Allí se nos habla de la sangre del pacto eterno. Nosotros, si bien la sangre es la misma, y servía para que los pecados pasados por alto, como dice Romanos 3 en el Antiguo Testamento, el día de la expiación, sean realmente quitados y perdonados, hacía falta que fuera la sangre de Cristo y no la de los toros y machos cabríos. Pero esa verdad es como si yo tuviera una piedra, una gema, que está tallada en diversas caras, un cuerpo geométrico de varias caras. Así que la obra de Cristo en la cruz tiene que ver con el perdón de los pecados pasados por alto en el pueblo de Israel, no nosotros. Luego, otro aspecto es que esa sangre sirve para el nuevo pacto donde el Espíritu Santo va a ser colocado en todos los judíos que ingresen al milenio y en los gentiles que son separados como cabritos y ovejas en Mateo 24 y 25. Que ese es un texto de tribulación, de post-tribulación, y como dice 25:31, cuando el Hijo del Hombre ponga su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y las separará como separa el pastor los cabritos de los corderos. Entonces ahí también la sangre del nuevo pacto sirve. Y otro aspecto de la sangre esa es para la salvación de la iglesia, pero el autor de Hebreos, por la guía llevado por el Espíritu Santo para escribir, coloca que el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. Así que es otro aspecto de la obra de Cristo en la cruz. ¿Para qué nos sirve estas cosas? ¿Para qué nos ayuda? Primero, la información es importantísima,
porque puedo entender cuando estudio la Escritura cuál era el plan de Dios. Segundo, porque la información es para poder compartirla con mis hermanos. Tercero, es para que yo pueda servir mejor, amar al Señor, por la gracia, por la misericordia, por la manera sabia en que está distribuida la enseñanza en la Escritura. Son todos temas de gratitud. Como dice Hebreos 12:28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, nadie puede mover, nadie puede hacer nada con eso prometido por Dios para todos los creyentes, tengamos gratitud. Así que la gratitud es el aspecto que va a generar otra cosa, porque mediante la gratitud podemos servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Y como dice el versículo 29 de Hebreos 12, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No un fuego que consume al creyente y lo destruye, sino un fuego que lo purifica, que consume las malas acciones, las malas intenciones de nuestras vidas. Así que Dios ha provisto todo. Nos toca a nosotros entender esas verdades, afirmarnos en ellas y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana.